8:30, estamos en el mejor de los días por FM Cielo 88.7 y ya tenemos en línea a nuestra siguiente protagonista. Estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moró. Buenos días, Cecilia, el equipo del mejor de los días, Gonzalo Gallo, Belén Stutz, Luis Ficela y Adrián Eduardo de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad, muy contentos de poder estar en contacto con esta comunicación. Y bueno, la idea es justamente compartir un poco y que nos comentes sobre el trabajo en la legislatura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las comisiones en las que participás, en la presidencia de la legislación, en general, la salud, la cultura, proyectos. En definitiva, tener un panorama, básicamente, del trabajo que se realiza allí. Bueno, hoy más que nada el conjunto del Congreso está trabajando sobre la urgencia que tiene que ver la pandemia que está viviendo el mundo y en nuestro caso Argentina en particular, ¿no? No fue un año para ninguno normal, fue un año atípico, nos cambió las conductas laborales, las conductas sociales, a todos, así que digamos lo que es el trabajo normal del Congreso nos tuvo que también de alguna manera ayornar y modernizar en un montón de cosas que tal vez teníamos atrasadas, como pasó en muchos otros ámbitos laborales y muchos otros que realmente además están sufriendo una situación de pérdida del empleo, de suspensión de empleo, de recesión en el empleo, que es básicamente lo que nos preocupa. Esta semana, de manera telemática, con la mitad de los diputados presenciales y la mitad de los diputados de manera virtual, remota, vamos a volver a trabajar en comisiones con temas que tienen que ver. La semana pasada lo hemos hecho y esta semana básicamente vamos a trabajar los temas que tienen que ver con lo que son para nosotros la urgencia, que es el pedido del Ejecutivo con respecto a la ampliación presupuestaria, claro, en el marco de que estamos sin presupuesto desde la época de Macri, y entonces en función de eso y en el marco de lo que está pasando necesitamos darle al gobierno las herramientas para, por ejemplo, pagar la IFE un mes más en todo el país, como anunció el presidente Fernández ayer. Necesitamos también votar en el Congreso el tema del acuerdo de la deuda, una moratoria muy importante que el gobierno nacional también está pensando mandar en estos días, claro, con respecto a las pymes, a los comercios, es decir, a los sectores más afectados. Así que nuestra labor está básicamente afectado y concentrado en la pandemia, ¿no? Claro, a la coyuntura. Después, cuando todo se normalice, seguiremos cada uno con sus temas y cada uno con su trabajo, pero hoy la pandemia sin duda es el eje de las prioridades, ¿no? Exactamente, y en cuanto a esto de ir pensando, ¿no? Un poco, ¿qué tal? Gonzalo Gallo la saluda, de ir pensando esto para adelante, ¿no? En lo que es la dinámica del Congreso propiamente dicho, como decía recién, se vio afectada, ¿no? por lo que es la virtualidad y esta nueva experiencia de legislar en este sentido. Saliendo de esto, ¿no? Saliendo de este contexto, ¿cuál cree que serían los temas prioritarios a tratar, digamos, en lo que es ya la salida de la cuarentena? Bueno, hay que ver cómo salimos y cómo y cuándo, ¿no? Digamos, más allá de la cuarentena, de la pandemia, ¿no? La cuarentena es una consecuencia de eso. A mí lo que me preocupa mucho es que, bueno, que se pueda alcanzar, ahora se ha logrado parte del acuerdo con la deuda. Me parece que falta una parte no menor, que es la del Fondo Monetario. Me preocupa mucho que se pueda avanzar, sobre todo en lo que tiene que ver con la reconstrucción PYME. Nosotros creemos fuertemente en la necesidad de reconstruir la PYME, que fue ahogada
estos 4 años en el gobierno que pasó, el comercio minorista y mayorista que se vio fuertemente afectado en la recaudación, la gente que no podía consumir, llegó a poder, digamos, en algunos casos llegar con el sueldo a consumir alimentos y no más que eso, o lo que es peor, endeudarse para consumir alimentos. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros desde el bloque que preside nuestro compañero Máximo Kirchner vamos a trabajar, estamos trabajando la idea de un aporte extraordinario para aquellos que más tienen, que son muy poquitas familias en la Argentina, sí. O empresas, mejor dicho, hagan en este momento un esfuerzo para ayudar y dar una mano a aquellos que hoy tienen. Sí, ¿no? A los sectores que hoy le están pasando realmente muy mal. Postergados. Nosotros proponemos grabar por única vez aquellos patrimonios superiores a los 200 millones de pesos aproximadamente, 250. Se está terminando de armar el proyecto, ¿no? Pero mientras la coyuntura lo requiera, en esta situación excepcional, me parece que sigue siendo urgente grabar las grandes fortunas. Y que aparte debería hacerse esto con ellos, ¿no? Digamos, con estos empresarios que pueden hoy dar una mano a su país y en definitiva a quienes tanto le dieron, ¿no? Que son los argentinos y las argentinas. El otro día lo escuchaba a Bill Gates, que lo había hecho en su país, sí. Había donado una parte de su fortuna y decía, ojalá otros se comprometan y hagan lo mismo, ¿no? Y la verdad es que ojalá fuese voluntario y que no tenga que regirse por una ley, pero bueno, tal cual. Otros países del mundo, el Reino Unido, otros países del mundo están avanzando en ese sentido también. Bien. Exactamente. Diputada, buenos días, Belén, la saluda. Buen día. ¿Cómo le va? Le quería hacer una consulta. Un poco, usted ha hecho un gran resumen de toda esta gestión, de lo que viene realizando el presidente actual y demás. Le quería preguntar, ¿cuál es su opinión sobre estas declaraciones que ha hecho el expresidente, el banderazo que hubo ayer? ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cuál es su opinión? Primero me preocupa mucho desde lo sanitario, porque nosotros estamos cuidando mucho de lo sanitario. Ustedes saben que acá en el AMBA sí. Estamos en una situación muy compleja, tal vez la más compleja de lo que hasta acá vivimos de la pandemia, sí. Mirando además con mucho temor y con alerta lo que está ocurriendo en países de la región, porque si uno ve desde ese lugar la Argentina, de alguna manera la Argentina viene controlada en términos sanitarios, en términos de ocupamiento hospitalario, de cantidad de contagios e incluso el índice de letalidad es más bajo. Lo que pasó ayer no ayudó para nada a todo esto. Un retroceso, imagínate que era en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que es donde más casos hay en definitiva. Y vos los veías por televisión y estaban sin tapabocas, sin distanciamiento, una situación medio muy irresponsable porque juegan con su propia vida y con la vida del otro además, ¿no? Claro, eso es porque lo preocupante. Uno con su propia vida de última, ya son grandes algunos y tienen derecho a exponerse, pero también teniendo en cuenta que están violando una norma que es la del decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Claro. Pero bueno, la verdad es que además de eso se juntó con la agresión hacia periodistas, en un momento donde todos necesitamos de un poco más de paz de la que necesitamos habitualmente, porque sabemos que no es fácil llevar adelante esta situación de estar encerrados durante tanto tiempo. Nosotros llevamos acá en Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana, más de 100 días y veo lo que significa para la gente no poder ir a trabajar, para los chicos no poder ir a la escuela,
para muchos de nosotros no poder encontrarnos en un abrazo con nuestras familias. Obviamente que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo descargamos las emociones, ¿no? Porque si las canalizamos a través de la bronca y del odio, estamos complejos, ¿no? Claro, no, sí, tal cual. Y en cuanto, como decía, a las declaraciones que había hecho el expresidente, ¿no? De la gestión de la cuarentena, la gestión de la pandemia, ¿qué opinión podría expresarnos al respecto? A mí me parece que el expresidente Macri, el primer problema que tiene, que lo tiene básicamente mal, es que no ha podido superar el resultado de octubre. Eso lo tiene como que cuando uno queda en un momento de la vida trabado, sí. Me parece que no tiene autoridad moral para hablar de esto. Y es muy fuerte plantear de la autoridad moral, pero la verdad es que el mejor equipo de los últimos 50 años tocó el país. Y lo hicieron gracias a decisiones políticas que resultaron nefastas para todos, ¿no? Pero muy positivas para un grupo muy minúsculo de amigos del poder, que eran sus amigos y los CEOs de sus empresas. El presidente, una de las cosas que dijo es que esto va a ser duro. Pero también es cierto que lo que no dijo es que esto es mucho más duro en cierta medida por la responsabilidad que él tiene, por cómo dejó a la Argentina. Claro. Porque la pandemia vino, pero antes de que venga la pandemia había venido la crisis que desmanteló el sistema de salud, el sistema educativo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, para que se den una idea, encontramos vacunas vencidas en un galpón, un galpón era, vacunas vencidas en medio de un rebrote de sarampión. Claro. Sí, lo recuerdo. Hay cosas que no se entienden. Yo me llamaría... En realidad el silencio no se lo pido a nadie porque en democracia todos tienen derecho a expresarse. Pero me parece que tendría que tener un poco más de humildad y de vergüenza de sí mismo. ¿Viste? Esas situaciones que te dan vergüenza ajena. Sí. De decir, bueno, sí, ¿cómo se puede quiere ser que en este autocrítica. momento, en vez de levantar el teléfono y ponerse a disposición del gobernador de tu provincia, del presidente de la nación y del jefe de gobierno de la ciudad, de colores distintos, no importa de qué partido son, esté viendo cómo hace para sembrar el odio y para romper la convivencia democrática, ¿no? Diputada, Luis Fisela te habla, te robo una preguntita. Sí. A nivel parlamentario, ¿hay algún proyecto que creas a nivel personal que es muy importante o que por lo menos, digamos, podrías ayudar en este momento y que no se ha tratado? Vos me preguntás, pero no te escuché bien, ¿algún proyecto que podría ayudar y no se ha tratado todavía? Exactamente. Y sí, la verdad es que hay muchísimos, por ahí proyectos, digamos, más, o menos ambiciosos que la moratoria que el presidente nos pide en este momento, Claro. Pero pequeños programas, temas que tienen que ver con la violencia de género. La semana pasada hemos tratado el tema de la donación de plasma, programas productivos, sobre todo para reactivar las economías regionales. Hemos tratado estos días en comisión que vamos a tratar en el Congreso, cuando digo en el Congreso me refiero en el recinto, la semana que viene, un plan de apoyo al turismo interno que es muy bueno, que realmente hace un gran esfuerzo el Estado para que el turismo no termine de fundirse este año, y entendiendo que es uno de los pilares sobre Tal los cual. cuales hay que reconstruir la Argentina. Así que sí, hay muchísimos temas que seguramente vamos a seguir tratando y que tienen que ver con esto que decimos que es lo que viene después de la pandemia, después de lo peor, ¿no? Sí, imagino que también ayornarse más allá de todo esto a poder seguir legislando desde la presencialidad y la virtualidad, y eso obviamente irá tomando otro ritmo a medida que vayan pasando los días. Diputada, desde ya le agradecemos enormemente su tiempo, gracias por esta comunicación.
sepa que los micrófonos están abiertos y nos encantaría poder volver a tener en otro momento y compartir opiniones y proyectos aquí en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Así que le deseamos un feliz fin de semana, un buen fin de jornada y será hasta cualquier otra oportunidad. Bueno, les mando un beso y una ciudad que siempre es lindo volver, ¿no? La recuerdo siempre muy linda, he estado un par de oportunidades y cuando quieran charlamos. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces. Hasta luego. Y ahí estábamos en comunicación telefónica con la diputada nacional, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos. Ella es Cecilia Moró. La verdad que ha sido un gran trabajo.